Informate. Bueno, han pasado 40 minutos de las 16, esto es Letra Chica y aquí tenemos en nuestros estudios a Nico Caropresi, que él es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE, una organización nacional, para hablar de esto que es uno de los temas del programa de hoy, que tiene que ver con la falta de comida en los comedores y el hambre de la gente. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, contame un poquitito cuál es el trabajo que hace tu organización, el que haces vos, y desde cuándo vienen articulando y trabajando y ayudando a la gente. Mira, el MTE es una organización que nace alrededor del 2001-2002, con la explosión de la crisis del 2001, lo que se propagó de manera muy abrupta en la ciudad de Buenos Aires fue los cartoneros, muchas paradas de gente que venía a recolectar el material reciclable de la ciudad para hacerse un ingreso. Totalmente. En ese momento fue como algo nuevo para el porteño. Exactamente. Antes era estaba más asociado al botellero o al ciruja, que estaba más asociado a un loco que revolvía la basura nada más. Lo veías en algunos barrios, pero en general no lo veías en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la zona norte y centro. Exacto. Ahí, después de la crisis, eso explotó y de golpe había mucha gente en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí empezó Juan, el compañero Juan Grabois, a caminar las calles de la ciudad, y era un adolescente en ese momento, y con indignación se empezó a acercar, y con solidaridad, ese gesto humano que tenemos muchos los militantes sociales, empezó a acercarse a esas acampes cartoneros que había, a compartir una taza de mate cocido, y ahí se empezó a construir algo de lo que nosotros llamamos los primeros lineamientos de la economía popular. Esta idea de que hasta ese momento era el movimiento desocupado, y lo que nosotros empezamos a ver es que había una condición que se repetía hace ya décadas, sí, y que era una situación de que la característica de que la gente se resolvía su ingreso por fuera del mercado formal de trabajo, es decir, ni el Estado ni el mercado privado resolvía el ingreso de esa gente se inventaba su propio trabajo. En los cartoneros era terriblemente visible porque vos veías familias que se volcaban a buscar material para hacer plata, incluso para comer de los desechos de algunos restaurantes, etcétera. Cuando era un proyecto, toda la situación del reciclado con cooperativas todavía no existía. Exactamente, ahí nosotros empezamos a elaborar el proyecto de lo que era eso. En ese momento era un delito cartonear en la ciudad, era como robarle... Era el edicto de la dictadura. Exactamente, por un convenio de la dictadura, si vos agarrabas basura de la calle, de un tacho, le estabas robando a una empresa privada. Era como robarle la billetera al dueño de la empresa. Claro. Entonces, de ese momento en adelante que empezamos a organizarnos, después vino la Federación de Cartoneros, y en ese camino hemos conocido un montón. Porque ¿qué es lo que pasa con la organización social? La organización social llega a un lugar donde no llegó el Estado y donde no llegó el mercado. Ahí llega un grupo de seres humanos, algunos que por hambre fueron a resolver su situación junto con otros que por una cuestión ideológica se acercan a acompañar a esos otros, y hay otros que sentimos que la desigualdad es una injusticia, y que si hay alguien comiendo la basura es una injusticia y tenemos que actuar sobre eso. Total. Y ahí es que nace el movimiento de trabajadores excluidos, y ahí se empezaron a acercar un montón de problemas, digamos, desde las adicciones, la falta de alimento, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Entonces, de ese momento en adelante es que empieza a desarrollarse un movimiento que intenta empezar a buscar respuestas a esas cuestiones. Voy sobre algo que está bien como dato histórico, pero la verdad que pasaron tantos años que la gente te podría decir, bueno, pero ¿y en todo este tiempo qué pasó para que en lugar de eso, que podría haber sido una situación emergente post-2001, se convierta prácticamente en una situación donde las organizaciones sociales tuvieron cada vez más trabajo, cada vez más gente se terminó yendo ahí, salvo algunos periodos muy determinados, y ahora lo que se cuestiona es el pobrismo, que dice el establishment, la viveza, la extorsión de aquellos que puedan vivir desde las organizaciones sociales de los pobres, mordiendo una parte del potencial, y toda esta cuestión donde dicen, bueno, pero estamos cada vez peor. ¿Cuál es tu mirada frente a eso o lo que pasó? Mira, para mí hay dos cosas. Primero, hay una situación que es producto del capitalismo mundial. Digamos, la situación que existe acá, lo que tiene en ejemplo Argentina con el resto del mundo es el nivel de organización que existe. Pero después la situación sobre la que se asienta esa organización es muy similar en todo el mundo, digamos. Economía popular, gente que vive de revolver la basura, para hablar del caso cartonero, existe en todos lados. Estados Unidos, Europa, sí. Hasta en Venecia puede encontrar un cartonero. India, China, donde vos quieras, hay gente que de alguna manera, porque no resolvió el mercado o no encontró una forma de realizarse
mediante el trabajo privado con convenio colectivo de trabajo o con derecho, se volcó solo a resolver. Claro. En algunos países mucho más que en Argentina, en otros lugares menos, pero lo que existe en Argentina es mucha organización alrededor de eso. Después yo creo que de 2001 en adelante tuviste un periodo de crecimiento económico que estuvo asociado a los gobiernos kirchneristas, si se quiere, que puede ser resultado de las decisiones políticas que tomaron o del proceso de la distribución económica mundial, el crecimiento de los commodities y todo lo que pasó en ese momento. Y después, ahí ya hace 10, 11 años, estamos teniendo una caída del ingreso, del empleo, de un montón de cuestiones. Eso explica... La inflación que te tira cada vez más pobres a la calle. Exactamente, pero que también... No es solo la inflación, también es el hecho de que la posibilidad de resolver tu ingreso a través de un trabajo, de dejando un currículum y que te contrate un patrón, eso empezó a no ser la norma. Hay mucho más empleo negro, hay mucho más empleo autogenerado o trabajo. Hay algo que nosotros decimos que ya no es más sinónimo trabajo y empleo. Hay gente que trabaja y no tiene derecho, entonces esos son trabajadores sin derecho, y en el empleo por lo general te garantizan los derechos. El trabajo en blanco. Bueno, lo que creció es lo que crece. Hubo un concepto que lo usó mucho y se hizo muy popular, el Maslatón que decía la economía Barrani. Bueno, la economía Barrani, que a veces se usa como un cliché simpático, también tiene que ver con eso. No, y aparte, Nico, cuando fue el tema de la CIFE en la pandemia, el gobierno de ese entonces no podía creer la cantidad de inscriptos. Quiere decir que no estaban viendo la economía Barrani en un montón de situaciones. ¿Vos te acordás? Si bien el IFE fue un paliativo y no alcanzó como correspondía porque se reclamaba algo que después vino cada 60 días y no cada 30, y después estuvieron además los ATP para los empresarios para que no rajaran gente, bla, bla, bla. Ahí apareció una foto muy clara de que era mucho más de lo que se pensaba detrás del monotributo, que solo no era monotributo social, ¿no? Es así, se anotaron 11.500.000 personas. El primer IFE lo cobraron 9 millones de personas y el segundo creo que lo cobraron 8 y una especie de tercero que hubo fueron 6 millones de personas. Dos cosas que están en el momento como algo que preocupa. Por un lado, la insensibilidad del gobierno frente a la cuestión de les quieren cortar la intermediación, les suspenden la entrega de comida. Hoy salta toda una cuestión muy complicada para ustedes porque se está hablando de la gran cantidad de gente que ha denunciado la intermediación, planteándole que si recibían el plan tenían que ir a la marcha, que muchas veces debían dejar una parte del dinero a las organizaciones que ayudaban a conseguir el empleo. Y todo está como muy mezclado, ¿no? Y a río revuelto, ganancia de oportunista, porque yo puedo de golpe agarrar viaje por el lado de la indignación y te tiro un balde de mierda. Y resulta que vos estás laburando hace años detrás de esta cuestión. También están los vivos que joden el laburo de ustedes. Así que bueno, te quiero escuchar un poquitito. Mira, yo ahí lo primero que tengo para decir es la mayoría de las denuncias por las cuales realizaron los allanamientos ayer son denuncias hechas durante gobiernos anteriores. Ninguna es de ahora. Esas denuncias fueron hechas a un número de teléfono. Ese número de teléfono existe en el ex Ministerio de Desarrollo desde la gestión de Carolina Stanley. ¿Quién exigió que exista ese número de teléfono? Fue la UTEP. ¿Quién sacó comunicados diciendo si están abusando de vos en alguna organización, en alguna cooperativa, en algún comedor? Denuncialo y este es el número. Vos fijate hasta dónde han construido el relato, que dice Patricia Burley que ella inventó el número de la denuncia, que esa denuncia ninguna fue hecha durante este mandato de ella, porque esta señora fue casta toda su vida y no puedo decir que durante el gobierno de Stanley o cuando Stanley fue ministra ella no gobernaba. Entonces, lo primero que tengo para decir es, si existen esa denuncia es porque las organizaciones hemos construido los mecanismos para que quien sienta abusado por algún vivo en alguna organización tenga acceso a eso. Me consta que hubo un momento, primero Juanchi Zabaleta y después Tolosa Paz, que insistieron con esto, la situación ya estaba medio complicada y demás. Ahora, lo que hace Petovelo y compañía es agarrar todo eso y ahora hacer la denuncia, reeditar la cuestión. Porque a mí me gusta separar eso de la falta de Morphy, por eso después vamos a hablar de la falta de eso. Pero lo que digo, dos momentos tuvo esta denuncia. Es Casanelo, el juzgado de Casanelo, qué sé yo.
El primer pedido, si uno lee la causa, el primer pedido de allanamiento, que fue el que Casanelo rechazó, porque además Casanelo rechaza diciendo no hay prueba suficiente para bla, bla, bla. Fue hecho el 20 de diciembre del año pasado. Fue el primer pedido de allanamiento. ¿Qué pasó el 20 de diciembre del año pasado? Fue el intento de movilización que organizó el Pueblo Obrero y Beliboni, ¿te acordás que iban a Plaza de Mayo, que militarizaron toda la ciudad? Sí. Que los micrófonos de las estaciones decían, al que proteste le vamos a era sacar... tremendo. ¿Te acordás? Era una película de ficción. El protocolo en su máxima expresión. Era una película de terror. Era una película esa que va a ver de Vendetta, esa película. Era eso, y digamos. aparte fajaron a la gente un montón. Fajaron a la gente. Bueno, ahí fue el pedido de allanamiento. Eso, ahí rechazó el juez, qué sé yo. ¿Cuándo sale el segundo periodo de allanamiento? Cuando avanzó la causa penal contra Petovelo, que es una denuncia penal que le hizo Juan Graboy por abandono de persona. En relación a la comida. En relación a la comida. Sí. Y ayer también avanzó el amparo que presentó la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es el amparo por desabastecimiento de los comedores. Entonces, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Entonces yo creo que incluso estos que se cargan la bandera de justiciero, tomando esas denuncias que se fueron recolectando en los últimos 6, 7 años, y que intentan hacer de eso una campaña mediática, lo están haciendo para tapar, porque la tienen otra ese noticia. poder, para tapar la otra noticia, que es la noticia de que se está criminalizando el desabastecimiento de los comedores por parte de la ministra Petovelo. Bueno, hoy se hizo una presentación de la UTEP ante la Justicia Federal en lo contencioso administrativo. Tiene que ver con esta cuestión de, con lo que nos deben por nuestro trabajo, dicen haber generado déficit cero, y a partir de ahí viene la denuncia, donde, bueno, ¿tu organización pertenece a la UTEP? Nosotros formábamos parte de la UTEP. La UTEP es como el sindicato de los trabajadores de la economía popular, que fue lo que nosotros quisimos construir. Porque lo que nosotros estamos describiendo es un problema que tiene la clase trabajadora argentina. Hay un montón de trabajadores que laburan y no tienen derechos. Si lo organizamos en cooperativa, si a través del monotributo social le podemos garantizar una obra social, los aportes para la jubilación, si podemos generar un contexto donde por lo menos el hijo de un compañero cartonero tenga derecho a ir a la universidad, gracias a que su padre pudo garantizar ingresos más o menos estables, salud, etcétera. Eso es lo que veníamos haciendo. Uno podrá decir, uy, pero en todos estos años esa gente podría... Y bueno, si no entró al mercado... Yo me acuerdo cuando llegó con este gobierno, tuve un par de reuniones con algunos funcionarios de tercera línea y me decían, nosotros tenemos que definir cómo se egresa un compañero del potenciar trabajo, un trabajador, una trabajadora del potenciar trabajo. Yo le decía, ¿sabe cuál es el problema? Que eso no lo define el Estado. Eso lo define el mercado, justamente. Claro, salida, decís vos. La salida, el egreso, dicen ellos. Sí, no, está bien, la salida, cuando alguien no necesite más el potenciar trabajo, va a ser el día que consiga un empleo formal. Sí. Y el problema es justamente el contrario. ¿Y qué pasó con la capacitación ahí, por ejemplo? Porque en un momento le decían, también viene capacitación para no, dar bien, no hay salida. nada. No hay, ellos están mintiendo en absolutamente todo. Cada vez que usan la palabra auditoría, es como que están diciendo estamos mintiendo. Porque básicamente no auditaron nada, ahora sacaron un informe de los comedores y no sé qué, también leí una nota en Infobae. Yo te puedo garantizar que no auditaron nada, que no tienen preparado nada para hacer con los compañeros que cobran el potenciar trabajo. Eso era el salario social complementario, se llamaba cuando lo logramos. Ahí va. Era un complemento salarial para los ingresos que ya se generan, compañeros. Sigo usando el ejemplo de los cartoneros porque es el más claro, pero después hay cooperativas de producción de alimentos, un montón de cosas. Pero el de los cartoneros es... Un pedazo del ingreso son los 78.000 pesos que venían del Estado y el resto de su salario, porque nadie vive con 78.000 pesos. ¿Quién puede vivir con 78.000 pesos? Absolutamente no. Entonces, el resto de su ingreso lo hacía de la venta del material que recolectaba en la basura, con uniforme, con faja, con guante, yendo a laburar en condiciones dignas, etcétera. Todo eso se había logrado. Bueno, este gobierno destruyó eso. Entonces ahora no existe contraprestación. Es decir, ahora realmente lo están convirtiendo en un plan social a lo que ellos decían los planes, digamos. Me interesa el tema de la comida. Sí. Porque más allá de la cuestión donde nosotros estamos contando la otra parte que a lo mejor no estás viendo en algunos medios, que tiene que ver con, bueno, avanzar ustedes ante la justicia, hasta pudiendo denunciar abandono de personas en relación a este tema de los comedores, alguien te dirá, bueno, pero hay una parte que al Estado no le implica responsabilidad porque dirán no tengo la responsabilidad de darle de comer a la gente y ahí hay 50 y 50% de bibliografía para ver qué es lo que hace el juez. Pero está el tema de la sensibilidad de algo que venía sucediendo, de una solución que no fue dada y que al contrario, la pobreza aumentó, la desocupación creció. ¿Qué pasa con la organización de ustedes y la entrega de la comida? Desde que llegó este gobierno nos cortaron absolutamente todo. ¿Todo? Todo. Y eso es a todas las organizaciones sociales del país. A todas las organizaciones le cortaron absolutamente todo. Todo.
Lo único Sin lugar... que medie, por ejemplo, contra ustedes ninguna denuncia formal de nada. Sí, directa. Nada, directa, nada. Te cortaron. Lo cortaron. Y ellos dijeron que lo cortaron porque querían auditar porque consideraban que está mal hecho. Yo lo que te digo es, hoy justo vi un video de lo que hacían algunos civiles israelíes con el convoy que secuestró el ejército israelí de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. ¿Qué hacían? Bajaban el camión, lo tiraban y rompían las cajas de alimentos, pañales, medicamentos. ¿Eso por qué lo hacen? Porque creen que con eso se iba a alimentar y se iba a sostener el movimiento terrorista. Están haciendo literalmente lo mismo desde el Ministerio de Capital Humano. Están diciendo, Grabois, tal, Nicolás, tal, son delincuentes, zurdos, estatistas, sí. Vividores, garrapata, qué sé yo. Entonces, como yo quiero destruir a ellos, no le voy a dar de comer a las millones de personas que comían en los comedores, que ellos hicieron, no porque yo llegué un día a la militancia y dije, qué bueno, me voy a poner a hacer comedores y a darle de comer arroz y ver cómo hago un guiso para darle de comer a la gente. Eso lo estábamos haciendo porque nos lo exigió la gente, digamos, ¿no? Cuando hace 2 semanas yo te conocí a través de la tele, lo que vos planteaste frente a la requisitoria de la periodista o el periodista era, bueno, porque lo que quiere el gobierno es cortar la intermediación. Y vos decías, bueno, díganme entonces cómo van a hacer para que la comida le llegue a la gente. Es lo que le pregunto todos los días a ellos. Yo todos los días que hablo con alguno que te atiende, segunda, tercera línea, yo le pregunto, escuchame, listo, no nos va a dar más a nosotros, porque yo nunca pierdo la esperanza de que un día se van a levantar y van a decir, bueno, no podemos ser tan hijo de puta, y perdón que lo diga así, pero algún día se van a levantar y van a reflexionar eso, vamos a ver cómo resolvemos lo de los comedores. Sigo rezando, sigo con la fe, hay algo que no pierdo nunca, que es la fe, pero no pasa. Entonces yo lo que le digo es, decime a dónde le decimos que vayan a comer. Habla con Asiera, te dicen. ¿Con quién? Con Asiera, que es la Asociación de Iglesia Evangélica que firmó un convenio con ellos. Con la mediación de alguien, de un militante social, a ellos les parece horrible. Pero la mediación de una iglesia evangélica está bien vista. Ajá. Entonces ellos firmaron un convenio para que la solo con ellos, con la Asiera. Con Asiera y un poco con Caritas, que no llegan ni al 4% del problema real, digamos. O sea, la mayor parte la hacían las organizaciones sociales, le guste o no. Sí. Lo hacían las organizaciones sociales y un poco las escuelas, que también le cortaron eso a la escuela. Ahora, porque olvidamos eso también, ¿eh? ¿Por qué crees que desde el discurso del gobierno y el discurso de poder, estigmatizándolos a ustedes, la gente sigue apoyando que esto vaya en el sentido que Milei lo lleva? Porque ¿entendés lo que te digo, sí, no? Es diciendo, que che, yo hago esto y me subo en las encuestas. Porque todo el mundo se piensa que las organizaciones sociales son un curro y están cagando a la gente. Listo, 1 más 1, 2. No, es que por eso nada. Te lo comparé con lo de Israel y Palestina, porque todo el mundo da por sentado que los palestinos son todos terroristas. Entonces, han construido un relato de odio, y el odio por lo general es un sentimiento mucho más ruidoso y mucho más acaparador. Sí, está de moda aparte, ¿eh? Claro, que el amor. El amor es un sentimiento más silencioso, sí, más de acompañamiento, más de sentirnos contenido, abrazado. Entonces, ellos se fomentan sobre el odio, y a mí me preocupa eso. Porque el odio ya fue gobierno en la historia de la humanidad. Y el odio no es que Hitler era un loquito solo que mató un montón porque se le cantó, o no es que la dictadura era un grupo de milicos borrachos que un día agarraba. Eso tenía aval social, eso tenía, había esta cosa de la sociedad dividida. Entonces, si alguien va a gobernar para el odio, lo que va a crecer es la crueldad, y es lo que está pasando, digamos. Te hago la última. Frente a la instancia de comedores en Constitución, en General Rodríguez, en distintas provincias, y toda la responsabilidad que ustedes tenían y habían adquirido a lo largo de tantos años con la gente, ¿qué están haciendo? Obviamente que tratan de conseguir comida igual, no les alcanza, no hay nada, la gente se fue, el comedor cerró, ¿qué pasó? No, nosotros, mira, en algunos lugares hubo que cerrar comedor, en algunos lugares hubo que achicar los días de atención. Lo que hacemos es salir a conseguir donaciones por todos lados. Las compañeras, como bien lo contaba el otro día una compañera en la radio, a veces salen a las 5 de la mañana, se van al mercado central a agarrar el decomiso. Ajá. Los compañeros cartoneros traen un poco del decomiso de la grande cadena de supermercado cuando pueden y lo llevan a los comedores. Se clasifica qué comida más o menos se puede cocinar, cuál no. Se trata de mantener eso congelado. ¿Cómo hacemos para aquellos que quieran hacer una donación? No, y nosotros ahora vamos a tratar, porque al mismo tiempo, como tenemos que estar
peleando contra todos los estigmas. Estamos armando ahora una especie de campaña de donación. Lo que queremos hacer es un buen sistema de rendición de esa campaña de donación para que no nos acusen de que nos choreamos las donaciones también. Y te voy a hacer llegar, digamos, esa campaña. Para ver cómo se siguen organizando, porque no creo que por ahora bajen comida, ¿no? No, por eso. Por ahora, si quieren ir acercándonos donaciones a Pedro Echagüe 1265, que es donde funciona el comedor más grande de la capital federal, donde comen 3.500 personas por día. Constitución. Ajá. Ahí recibimos donaciones de alimentos, juguetes, porque además los comedores tienen algo que hay que contarlo, porque hay que decirlo, porque uno piensa que es un expendio de comida y nada más. En los comedores la mayoría de las veces tenés contención psicológica, acompañamiento para luchar contra las adicciones, todo hecho por gente que vivió esa experiencia. Ese es nuestro movimiento. Nuestro movimiento es gente que salió del fondo. Es algo para contar otro día que es muy importante, pero no es la primera vez que nosotros estamos hablando con ustedes y siempre lo hemos expuesto, pero había momentos donde se podía más hablar de eso, que por supuesto es muy importante, pero ahora se trata de la comida, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir en contacto. Gracias, Nicolás, por la visita acá. Esto también lo vamos a volcar en nuestro portal, que es la noticia web. Así que, bueno, fuerza y seguimos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias a usted por el espacio. 17 en punto, en un ratito está con nosotros aquí el concejal del PRO de San Martín, Andrés Petrilo. Pero ahora, Crestita, manda la pausa. Dale. Urbana va de punta a punta. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural